Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Oremos a Dios en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. Dios es bueno. Y damos gracias a Dios por todas las cosas. Padre, te doy gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia. Y te doy gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que tu poderosa palabra nunca torna atrás vacía. Padre, yo te suplico en el nombre de Jesús que tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas de una forma muy especial y que en esta noche nuestras vidas sean bendecidas, Señor, por ti a través de tu poderosa palabra. Señor, yo te doy gracias. Gracias porque tú eres un Dios que todo lo que haces, lo haces bien. Y por eso te honramos, por eso te bendecimos y te adoramos en esta hermosa tarde. Así que, Padre, yo te lo suplico en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. En esta tarde quiero compartir algo con ustedes muy interesante concerniente al libro de Romanos. Ustedes saben que el libro de Romanos fue escrito por uno de los hombres más grandes que ha dado la historia de la Biblia. Yo diría que después de Jesús en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo ha sido uno de los hombres más importantes. Por eso la Biblia dice que él escribió 13 cartas. La Biblia habla de la experiencia que él tuvo con el Señor camino a Damasco. Y Dios lo escoge para que él a través de sus escritos pueda bendecir la vida de cada uno de nosotros. Y una de las cosas que tenemos que ver es que el apóstol Pablo hace mucho énfasis a la doctrina de la salvación, a la seguridad de la salvación. El apóstol Pablo no solamente dedicó tiempo a que las personas fueran salvas, sino que también dedicó tiempo a poder establecer el fundamento en la vida de aquellos cristianos que en diferentes ciudades se habían convertido a través de él. Y entonces una de las cosas que tenemos que ver en esta tarde es que Dios nos ha dado un privilegio grande. ¿Usted oyó eso? Dios nos ha dado un privilegio grande y es el privilegio de la adopción. Dios nos adoptó como hijos y como herederos del reino del Señor. Entonces cuando se adopta un hijo, este adquiere los mismos derechos que el hijo legítimo. Ambos son partícipes de la misma herencia, de la misma familia, del mismo trato y de los mismos privilegios de una familia. Cuando venimos al Señor, ¿cómo nos encontrábamos nosotros anteriormente? La mayoría de nosotros estábamos en una situación bastante lamentable. Como si no tuviéramos padre. Y con gran temor nos hallábamos desamparados, desnudos espiritualmente hablando. El Señor nos miró con ojos de misericordia, dice la Biblia, y nos adoptó como sus hijos. Aunque no éramos sus hijos legítimos, nos adoptó como tales y le plació darnos los mismos derechos y privilegios que al pueblo
de Israel. Ahora, una de las cosas que tenemos que mirar es que toda persona que anhele alcanzar el éxito en su vida debe enfrentar al espíritu de temor. Es como un gigante que se impone en su camino, que le cierra el paso y les impide continuar con la misión que Dios ha establecido para su vida. El espíritu de temor tratará de poner toda clase de pensamientos negativos en su corazón para debilitar el espíritu de conquista que hay en cada uno de ustedes. Intentará desanimarle por todos los medios posibles para que piense que no es tan significativo compartir con otras personas el mensaje de la cruz de Cristo. Ahora, ¿qué es el temor? Muchas veces experimentamos el temor y no sabemos las consecuencias de lo que es el temor. El temor es mirar la circunstancia con los ojos naturales y no con los ojos de Dios. 10 de los 12 espías, dice la Biblia, que fueron enviados para inspeccionar la tierra de Canaán, no encontraban con una vista espiritualmente desarrollada. Por este motivo, todos lo vieron con sus ojos naturales. Y si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que como hijos de Dios, como personas que hemos sido adoptados por el Señor, tenemos que aprender a mirar las cosas de una forma espiritual, con unos ojos espirituales que nos van a llevar a ver más allá de las cuatro paredes. Alabado sea el nombre del Señor. Las murallas las vieron más grandes. Y es que cuando hay temor, las cosas pequeñas se hacen grandes. Porque nosotros las vemos grandes. Nosotros las hacemos grandes. Sin embargo, en las manos de Dios y delante de la presencia del Señor, no son nada. Porque Dios es más grande que los problemas. Dios es más grande que la enfermedad. Dios es más grande que las situaciones, que la economía que podamos estar pasando. Nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Alabado sea el nombre del Señor. A los habitantes los vieron como gigantes, imposibles de derrotar. Y la tierra como un inalcanzable. Nosotros no podemos, decían ellos, conquistar esta tierra. Los gigantes se tragan a los hombres, o la tierra se traga a los hombres. Los gigantes nos amedrentan, no nos permiten entrar a la tierra. Sin embargo, llegaron a sentirse tan insignificantes que se vieron como las langostas al lado de los moradores de la tierra prometida. Eso los llevó a bajar la guardia y a desistir de la conquista. Capítulo 13 de Números, verso 28 al 33. Mire, es que cuando nosotros vemos las cosas con nuestros ojos naturales, no vamos a poder entender, no vamos a poder comprender lo grande, lo poderoso que es Dios. Porque estamos mirando con nuestros ojos naturales y lamentablemente nuestro corazón, nuestra fe muchas veces vacila para no poder entender lo poderoso que es nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos se sintieron insignificantes. ¿Cómo nosotros le vamos a meter mano a esos gigantes? ¿Cómo vamos a sacarlos de ahí? ¿Cómo vamos a posesionarnos de lo que Dios nos ha prometido? Si queremos ganar almas, debemos obrar con el mismo espíritu de Josué y de Caleb.
Ese mismo espíritu, un espíritu de conquista. Un espíritu de que todo se puede en el Señor. Quienes no estuvieron de acuerdo con la manera de pensar de sus compañeros, los otros 10 espías, sino que se mantuvieron con plena confianza en Dios, capítulo 14, versos 7 al 9. Ellos confiaron en Dios. Ellos entendían que ellos no estaban allí por su propia voluntad. Ellos entendían y declaraban y confesaban que ellos iban a conquistar la tierra porque Dios los había mandado y porque Dios estaba con ellos. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Ahora, el temor es uno de los enemigos más poderosos que debemos de enfrentar. Porque el temor paraliza a cualquiera. Usted puede tener la fe más grande y cuando le entra el espíritu de temor, usted se paraliza, usted se detiene. Usted desiste de lo que usted posiblemente iba a hacer cuando tenía esa fe activa. Toda persona que desea tener éxito en la misión de ganar alma, tiene que entender que tiene que tener su fe activa y tiene que sacudir los temores que le vienen a su vida. Alabado sea el Señor. Quien se dé controlar por el espíritu de temor, se abstendrá a dar pasos precisos y fundamentales para llegar al éxito. No podemos dejar que el espíritu de temor nos detenga, iglesia. Tenemos que avanzar. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que declarar la palabra de Dios. Tenemos que declarar lo que Dios nos ha prometido. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. El temor es una de las causas más determinantes que conduce al fracaso. Y su visión causa más determinantes fracasos en las personas que en aquellos que confían y declaran que verdaderamente Dios está con ellos. Específicamente es hacer que la persona se desvíe del propósito para la cual Dios los envió a este mundo. Nosotros estamos en la tierra con propósito. No estamos en la tierra meramente para vivir sobre ella y nada más. Hay un propósito por la cual Dios nos ha escogido, iglesia. Bien lo dice el proverbista en el capítulo 29 y verso 25. El temor de los hombres pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Cuántos confían en el Señor? Aleluya. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Josué y Caleb estaban libres del temor. No le dieron cabida ni en lo más íntimo de su pensamiento. Sabían que era contrario a la fe y que como siervos de Dios, como hombres de Dios, no podrían permitirlo en ellos por un solo instante. Usted no puede dejar que el temor entre a su vida. Usted no puede darle cabida al temor. Usted tiene que entender lo que Pablo decía, o Juan decía, que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el apóstol Pablo, cuando le hablaba a Timoteo, su primera carta le decía que Dios no le había dado un espíritu de temor, sino de autoridad, de poder y de dominio propio. Y ese es el espíritu que Dios nos ha dado a nosotros, iglesia. El temor es mirar las circunstancias más difíciles de lo que aparentan ser.
de lo que aparentan ser. ¿Sabe que hay personas, mayormente personas que no son cristianas? Hay personas que viven toda la vida atemorizados. Ellos le tienen temor a todo. Le tienen temor a la oscuridad. Le tienen temor a las alturas. Le tienen temor a la velocidad. Le tienen temor ¿a qué? Hasta la sombra de ellos. Le tienen temor. Le tienen temor a los animales. Le tienen temor a las cucarachas. Un animalito tan pequeño así nos hace correr. Le tienen temor a los ratones. Hay gente que vive bajo temor. Bajo temor. Sin embargo, tenemos que entender que con más difícil que se vean las cosas, si tenemos fe en Dios, Dios nos va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? El temor nos hace ver las cosas muchas veces más difíciles que lo que realmente son. El temor. Por eso muchas personas nunca han avanzado. Por eso muchas personas nunca han podido lograr nada en la vida. Por eso muchas personas están todavía donde empezaron. No han podido avanzar nada. Y es porque viven toda una vida llena de temor, pensando en el fracaso. No, yo no voy a hacer esto porque voy a fracasar. No, yo no voy a hacer aquello porque no me va a ir bien. Mire, si usted empieza a declarar y a confesar de esa forma, así le va a ir. Le va a ir mal, no le va a ir bien. Pero si usted aprende a confiar en el Señor y a declarar las cosas que no son como si fueran, aunque se vea la montaña, aunque se vea la pared ahí que no nos va a dejar pasar, nosotros tenemos que confiar de que Dios mueve montaña y nuestra fe va a mover la montaña. Aleluya. Tenemos que aprender a confiar en Dios, porque Dios es bueno, Dios es tremendo. Hay personas que no han tenido nada y se han propuesto tener algo. Se han propuesto confiar, tener éxito en la vida. Y aún se le han acercado a los Zambalá y los Tobías y le han dicho, mira, tú no vas a lograr nada. Ellos han dicho, sí, yo voy a lograr algo. Yo voy a llegar al propósito de Dios. Mire, yo admiro a este muchacho. A la verdad, yo lo admiro. ¿Sabe por qué? Porque ha sido una persona visionaria. Visionaria. Siempre me dijo, pastor, yo voy a tener un taller de mecánica. Y yo decía entre mí, ¿y cómo lo hará? Bueno, pero es que no soy yo que lo va a hacer, no es él, es Dios. Y según nuestra fe, así será hecho. Y yo lo veía a él mecaneando por aquí, remolcando un carrito allá, vendiendo un carrito por allá, llevando un carrito allá a su país. Y yo decía, este va a lograr algo. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. Pero yo sé que tiene un taller allí que siempre está lleno de clientes. Siempre está lleno de clientes. Y está él solo y un muchacho más de su país también que está dándole la mano allí. Y yo siempre lo motivo, digo, no tiene que seguir adelante. Dios te va a bendecir, tiene su propia casa. O sea que es visionario y nosotros tenemos que aprender a ser visionarios. No podemos estancarnos y pensar que no vamos a lograr las cosas. Si creemos en el Señor y caminamos hacia el propósito de Dios, Dios va a hacer posible que se hagan realidades nuestros sueños y que podamos lograr nuestras metas y que podamos glorificar a Dios y ser de bendición a otras personas. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, decía que el temor es
mirar las circunstancias más difíciles de lo que aparentan ser. Hay veces que vemos los problemas y los vemos muy grandes. Pero déjeme decirle algo, iglesia. Nosotros le servimos a un Dios que es más grande que el problema. Nosotros le servimos a un Dios que es más grande que la enfermedad. Nosotros le servimos a un Dios que es más grande que la escasez. Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Nosotros le servimos a un Dios que ha declarado una palabra de bendición para la vida tuya, para la vida mía, para nuestra familia. Y nosotros tenemos que aprender a creer esa palabra de Dios. Aleluya. El temor nos hace ver esas cosas mucho más difíciles. Mucho más difíciles. Por eso es que tenemos que arraigarnos de la fe. Tenemos que agarrarnos de la fe y no soltarnos, aunque veamos las cosas adversas, aunque veamos las cosas difíciles, aunque veamos las cosas que no lo entendemos. Hay cosas que no las vamos a entender nunca. Un día Dios nos las va a revelar, pero tenemos que aprender a creerle a Dios. Si tú le crees a Dios, vas a ver el milagro de Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Número capítulo 14 y verso 10 dice que el pueblo no les creyó a Josué y a Caleb y quisieron apedrearlos. Mire qué tremendo. No le creyeron. Hay gente que no te van a creer. Hay gente que va a decir, tú estás loco, muchacho. ¿Y cómo es posible? Yo no sé cómo tú puedes creer una cosa así. Pero mire, el apóstol Pablo dice que el hombre natural no puede concebir las cosas espirituales. No las puede entender. Usted le habla a la gente de las cosas espirituales y no las entiende. Porque las están mirando, tratando de razonarlas humanamente. Y hay cosas, mire, nuestro Dios no podemos razonarlo. A nuestro Dios hay que creerle. A nuestro Dios hay que creerle. Porque si Él lo ha dicho, amén, así será. Aleluya. El temor es el enemigo del espíritu de conquista. ¿A cuánto le ha venido temor aquí? Yo creo que todos pasamos por esa experiencia. Cuando hemos querido hacer algo, Satanás como que trata de levantar el espíritu de temor para detenernos y no poder lograr las cosas que hemos logrado. A lo mejor usted dijo, mire, yo voy a comprar una casa y de momento le llegó temor. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a pagarla? ¿Y cómo esto? Y nuestra mente empieza a tratar de razonar la fe de Dios. Esa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero cuando nosotros le creemos a Dios y damos un paso en el nombre del Señor, Dios va a ser glorificado. Porque ese es nuestro Dios. Aleluya. Dice que a causa del temor dejaron pasar la oportunidad. Dios permitió darle a Israel toda la tierra de Canaán por herencia. Ellos, sin embargo, en Números 14 y versos 2 y 3 dice que a causa del temor dejaron pasar la oportunidad. No podemos dejar pasar la oportunidad que Dios nos da. Porque el mismo Dios que ha puesto en nuestro corazón esa oportunidad, es el mismo Dios que va a abrir puertas. No eres tú el que va a abrir las puertas. Es Dios el que va a abrir las puertas.
Es Dios el que va a abrir los cielos para que tu vida sea bendecida, para que tu familia sea bendecida. Alabado sea el nombre del Señor. El temor es un alma satánica para matar. Aleluya. Es un alma satánica para matar los sueños. ¿Cuántos sueños Dios no ha puesto en tu corazón? Y has dejado que Satanás te los robe. No, no permita eso. Declara esa palabra de bendición. Lo que Dios te dio a ti, nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Aleluya. Y entonces la queja del pueblo hizo enojar, la queja del pueblo hizo enojar al Señor contra toda la nación. Si Moisés no se hubiera interpuesto entre Dios y la gente, todos habrían sido consumidos por la ira de Dios. Números capítulo 14 y verso 20. Dios se enojó contra los 10 espías que hicieron murmurar al pueblo, y como consecuencia de su pecado lo hirió el Señor de plaga y murieron, dice la palabra, y murieron. Luego, sin contar con el respaldo de Dios, el pueblo tomó coraje y se empecinó en salir a pelear contra los adversarios. Mira, hay momentos que tenemos que llenarnos de coraje. Dice la Biblia que el reino de los cielos se hace violento. ¿Y quiénes son los que lo arrebatan? Los valientes, no los cobardes. De los cobardes no se ha escrito nada todavía. Nada se ha escrito. Pero de los valientes se ha escrito mucho. Y estos dos hombres, Caleb y Josué, fueron hombres valientes que se atrevieron a pensar diferente a aquellos 10 espías. Se atrevieron a pensar diferente, a declarar diferente, a confiar en Dios, aun cuando la mayoría no creía que podían poseer la tierra. Ellos creyeron en la palabra que Dios le había dado. Y tenemos que aprender a creer la palabra que Dios nos ha dado, iglesia. No cabe duda, hay momentos que en nuestra vida pasa por situaciones cruciales, difíciles. Y hay veces que pensamos que no vamos a lograr, que no vamos a pasar al otro lado del río. Pero Dios te dice en esta noche que vamos a pasar al otro lado. Dios te dice en esta noche que aprendas a confiar. Dios te dice en esta noche que aunque tú no veas el camino al otro lado de la pared, confía en Dios, porque ya Dios ha hecho la obra. Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios para siempre. Dios es bueno, iglesia. Mire, la vía cristiana es una vía de fe. Nosotros tenemos que aprender a vivir en fe. Fe. ¿Qué dice el libro de los Hebreos de la fe? Capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan. ¿Verdad? Dice eso. La seguridad de las cosas que se esperan. No la vemos, pero lo esperamos. Tú no lo ves, pero lo esperas. Satanás te dice que no viene, pero tú lo esperas. Porque lo que Dios dice se cumple. Y Dios es fiel en cumplir su poderosa palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Iglesia, Dios nos quiere llevar a otro nivel. Y yo sé que estamos pasando por un proceso difícil. Estamos pasando por un proceso, pero un proceso que ya se termina.
Porque vienen mejores cosas. Yo lo creo, iglesia. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Y sabe una cosa, que Dios a veces permite las situaciones en la vida nuestra para pulirnos. Las cosas no pasan por casualidad. Nada en la vida nuestra pasa por casualidad. Las cosas pasan porque Dios así las traza para que nosotros podamos ser pulidos. Dios no te va a dejar caer. Dios te está enseñando a caminar en medio de la tormenta. En medio de la dificultad. Dios te está enseñando. Para los que Dios tiene propósitos con ellos, Dios le va a exigir más. Dios nos va a meter por el fuego. A ver si es verdad. ¿Amamos a Dios? Vamos a ver si en el fuego vamos a demostrar que verdaderamente amamos a Dios. No es correr, no es mantenerse firme en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio de la persecución. Nosotros entender que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha escogido y que ahí estamos en pie de guerra. Ahí estamos de pies y caminando. Aleluya. Gloria sea su nombre. Lógicamente, Dios se tiene que haber enojado con el pueblo. Pero si Dios le había prometido, ¿por qué no creían? Hay veces que no recibimos las cosas de Dios, no porque Dios no quiera dárnoslas, sino porque nosotros no hemos aprendido a creerle a Dios. Cuando tú aprendes a creerle a Dios, mira, tú vas a ver la mano de Dios. Aunque tú no la veas rápido, Dios está cocinando allá. Dios está cocinando. El fuego del Señor está cocinando para Dios dejarnos ver los propósitos de Él en la vida de nosotros. Dios nos pule, iglesia. Dios nos pule. No le diga a Dios por qué tanta prueba. Dale gracias a Dios por las pruebas. Dale gracias a Dios por las situaciones difíciles. Porque vas a ver la mano de Dios en tu vida, en tu corazón, y vas a crecer. Vas a madurar. Vas a poder entender la palabra. Vas a poder entender el propósito de Dios en tu vida. Mire, Dios usa todas esas cosas para que podamos entender el propósito de Él en la vida de nosotros. La vida cristiana es una lección. De todo aprendemos. Dios permite situaciones en la vida nuestra para que aprendamos. Si no aprendemos, estamos propensos a volver a pasar por lo mismo o peor. Ay, pero a veces cogemos y tratamos de buscar el camino más fácil porque yo no quiero pasar por ahí. ¿Cómo vamos a crecer? Dios te va a decir, mira, como cogiste un atajo, y en el Señor no podemos coger atajo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos va a coger otra vez y nos va a decir, vas a empezar otra vez. De donde cogiste el atajo, vas a empezar otra vez. Y así es la vida cristiana. A veces queremos coger lo más fácil, pero lo más fácil sale más duro. Sale más duro, iglesia. Cuando Dios nos pasa por el proceso que Él quiere pasarnos para madurarnos, para hacernos crecer. Mire, una cosa que hace Dios es que Dios nunca nos va a dejar solos. Dios nos va a poner una carga sobre nosotros que no podamos llevar. Juntamente con la carga, dice la Biblia, Dios nos va a dar la puerta para que salgamos airosos, para que salgamos victoriosos.
y para que veamos que lo que Él ha prometido, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Oye, hasta el fin. Dios está contigo hasta el fin. Alabado sea Jesús para siempre. Luego, sin contar con el respaldo divino, el pueblo tomó coraje. Pero es que las cosas no podemos hacerlas sin la dirección de Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros no obedecemos a Dios, lamentablemente las cosas no nos van a salir bien. Tenemos que aprender a consultar a Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, no escucharon a Moisés, quien le había advertido que no fueran. Porque es que el hombre es así. Dios le dice que vaya y no van. Dios le dice no vayan y ellos van. Por eso es que yo le digo a la gente, pórtate mal. Pórtate mal. Pastor, pero ¿cómo vamos a portar mal? Bueno, pues si te digo pórtate bien, te portas mal. Si te digo pórtate mal, te vas a portar bien. Porque la gente como que camina al revés. Caminan al revés. Tú le dices ora y ellos no oran. Tú le dices no ores nada si eso no hace falta. Pero ¿cómo no voy a orar, pastor? Si la Biblia dice que tengo... Entonces se ponen bíblicos. Si la Biblia dice que hay que orar. Ah, bueno, si la Biblia lo dice, yo no sé qué tú vas a hacer. Es así. Siempre hacemos las cosas contrarias. Y eso es desde el principio. Dios le dijo al hombre, no comas del árbol prohibido. Y el hombre fue y comió. Y después le echó la culpa a Dios por darle una mujer como Eva. Ah, tú me diste una mujer como Eva. Ella me hizo pecar. Alabado sea el Señor. Ellos no hicieron caso. Fueron derrotados, pues Dios se había apartado de ellos. Número 14:39. Y es triste cuando queremos hacer las cosas nosotros a nuestra forma y empezamos a sentir que estamos nosotros solos, peleando solos, luchando solos. Es triste, iglesia. Nos cansamos más. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. La desobediencia trae castigo, dice la Biblia. Por eso tenemos, iglesia, que aprender a confiar en Dios, a esperar en Dios, a pedirle a Dios dirección. Tenemos que comenzar a decirle, Señor, lo que queremos es hacer tu voluntad. Queremos que tú nos ayudes, que tú nos enseñes. Dios quiere que lo veamos como nuestro Padre. Él nos vio con misericordia, con amor. Nos adoptó como sus hijos. Y cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nos dio sus mismos privilegios para que fuésemos libres de todo temor. Si el Señor está en nuestra vida, ¿a qué le tememos? ¿A qué le tememos? A los que puedan matar el alma. El alma no pueden matarlo, pueden matar lo físico, pero nuestra alma le pertenece al Señor. Le pertenece al Señor. Cuando recibimos a Jesús tenemos la seguridad de la salvación. El temor es la antesala a la frustración. Quien lo ha experimentado ha visto cómo sus sueños se derrumban y no reciben su galardón. Mire, a lo mejor intentaste una vez y fracasaste. Y a lo mejor Satanás te está diciendo, no vuelvas a intentar lo que vas a fracasar. Yo siempre pienso algo. Las cosas hay que mirar de una forma positiva. Dios nunca nos va a dejar en vergüenza.
Si hacemos algo y no nos sale, es porque no lo hemos hecho a lo mejor de la forma que Dios quería que lo hiciéramos. Mirándolo positivamente, ¿qué debemos de hacer? Pues mira, Señor, traté, intenté, no me salió. ¿Qué debo hacer ahora? Entonces el Señor te va a decir, mira, fue que lo hiciste de una forma que no era la más correcta. O fue que lo hiciste en el tiempo que no era para hacerlo. Hubiste esperado más. O mira, hazlo de esta forma que ahora yo te voy a dirigir para que las cosas te salgan como yo quiero que te salgan, para que seas bendecido por mí, dice el Señor. Aleluya. Y voy a culminar en esta noche. El temor es la antesala de la frustración. Por el contrario, se convierte tristemente en un campeón del temor. Sacudamos los temores, iglesia. Aprendamos a confiar en Dios. Mire, nada ni nadie nos va a tocar. Nada ni nadie nos podrá hacer daño, porque nosotros estamos bajo la cobertura de nuestro Dios. Nada ni nadie. Dios nos ha adoptado como hijos y ahora somos hijos, herederos de las promesas del Señor. ¿Cuántos creen en las promesas del Señor? Esa promesa que Dios nos ha dado en la Biblia es para nosotros, para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos, para tus nietos cuando te pongas viejo. Bueno, aunque aquí hay gente que tiene nietos y no son viejos. Mira, Chevo está como un nene 15. Está casi igual que el hijo, mira. Eso es como lo cuidan. Aleluya. Tenemos que confiar en Dios, iglesia. Confía en Dios. Somos adoptados por el Señor, pertenecemos al Señor y nada ni nadie nos podrá hacer daño. Vamos a orar a Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado hijos. Tú nos has constituido hijos. Tú nos has constituido herederos del reino. Y nosotros creemos esa palabra y esa promesa.